El texto en sí es un texto que hace un recorrido por esta polisemia, por esta historicidad del concepto de cultura. Como un análisis y un recorrido previo se los presentaba, que lo hice yo, en el capítulo que les compartí del libro que compilaron Marta Ruffini, las doctoras Marta Ruffini y Thalía Gutiérrez, en donde observábamos esta concepción de cultura, ya sea desde distintas visiones y cómo se va a combinar con la concepción de identidad. Este análisis cultural, esta concepción de cultura, tiene que ser siempre vista, como dice el mismo William, desde lo histórico. Es decir, ¿qué concepción de cultura, en qué momento estamos hablando? ¿Qué concepción de cultura está atravesando esas prácticas que se consideran culturales y que no entraba dentro de la concepción de cultura? Nosotros veníamos viéndolo, un poco preparándolos para esta previa, desde el inicio un poco lo pensábamos en esta visión de cultura única, ya no ligada a la cultura como cultivo, sino cultura vinculada a ese siglo XVIII, a esa visión que veníamos diciendo ligada a la ilustración. Ese iluminismo, esa ilustración, es un concepto de cultura vinculado a lo civilizado, único, vinculado a las facultades del espíritu, que es un concepto que está dando vuelta todavía, ¿no? Es decir, no es que esto quedó en un desván, sino que una de las discusiones, que yo siempre digo, cuando hay discusiones, lo importante es parar en un momento la discusión y definir los conceptos, porque muchas veces se parte de concepciones distintas, ¿no? Entonces, esta polisemia del concepto, los invito a que vayan haciendo este seguimiento temporal, de cómo va modificándose esta concepción del concepto de cultura ligado a la civilización. Luego, cuando aparece esta visión más ligada a lo humano, más ligado a la visión romántica. Luego, esta visión que él dice, bueno, la siguiente intervención decisiva del marxismo fue el rechazo de lo que Marx llamó la historiografía idealista. ¿Se acuerdan que hablábamos de que era materialismo, no? En ese sentido, de los procedimientos teóricos del iluminismo. Estoy en la página 30. La historia no era vista, o no lo era, ni primordialmente, ni siempre, como la superación de la ignorancia y la superstición por el conocimiento y la razón, concepto que sí tenía la ilustración, ¿se acuerdan? Lo que esa declaración y aquella perspectiva excluían era la historia material, la historia del trabajo, la industria como el libro abierto de las facultades humanas, el hombre haciendo su propia historia. Entonces, el hombre haciéndose a sí mismo a través de la producción de los propios medios de su vida, ofrecía la posibilidad de superar la dicotomía entre sociedad y naturaleza. El hombre sería y descubrir nuevas relaciones entre la sociedad y la economía, ¿no? Porque somos los hombres que es algo que nos hemos dado cuenta ahora, somos los hombres los motores de la economía. Si no hay circulación, por más mercadería y explotación que haya, si no hay circulación de personas que consuman, nos podrán explotar para hacernos ir a trabajar, pero no va a haber consumo. Entonces la economía necesita de los hombres y de las mujeres, obviamente hablo en un sentido genérico, perdón. En tanto que especificación del elemento básico del proceso social de la cultura era una recuperación de la totalidad de la historia. Inauguraba la inclusión decisiva de la historia material. ¿Estamos hasta acá? Este párrafo creo que es interesante para un poco retomar y cerrar la concepción que veníamos viendo con respecto a la importancia del materialismo dialéctico para pensar en cualquier ciencia social. Y
Luego va a venir lo que va a plantear él. ¿Qué concepción va a aparecer en ese nivel superestructural? Dice, y sigo acá entre la 30 y la 31, en lugar de hacer historia cultural material, que era el próximo movimiento radical que tenía que dar Marx, se la hizo dependiente, secundaria, un poco como diciendo, bueno, no llega a ser ese otro, entonces él decide tomar un concepto de un autor italiano, que lo vamos a ver más adelante, pero que lo van a haber citado en la carrera, que es Antonio Gramsci, que él va a plantear justamente este primer concepto de hegemonía como una dominación que se logra a partir del consenso, de convencer que nos tienen que dominar, de estar convencidos de que este modo de organizar la sociedad es el que vale y que el lugar que cada uno va a ir ocupando. Entonces, a partir de ahí aparece esta idea de discursos hegemónicos que no los voy a complicar. Vuelvo al texto, dice, lo que sucede aquí es no solo el elemento de la reducción en una forma alterada, de la separación de cultura de la vida material y social, lo cual ha sido la tendencia dominante en el pensamiento cultural idealista, ¿no? Entonces también lo critica a Marx porque cultura quedaría en ese nivel superestructural. Lo que él está planteando, y acá es cuando viene esta mirada crítica, en donde la cultura no tiene que quedarse limitada a una visión ni determinista ni superestructural, dice, aunque las plenas posibilidades del concepto de cultura como un proceso constituyente de lo social, creador de diferentes y específicas formas de vida que podrían haber sido profundizadas notablemente por el énfasis puesto en el proceso social material, fueron perdidas por largo tiempo y a menudo fueron sustituidas en la práctica por un universalismo abstracto. Al mismo tiempo, el significado del concepto alternativo de cultura que definía la vida intelectual, las artes, fue comprometido por la aparente reducción de su estatus superestructural y fue relegado al desarrollo de aquello que en el propio proceso de su idealización rompían sus conexiones necesarias con la sociedad y la historia. Esta idea de que, vos te dedicás al arte, entonces vivís en una nube de pedos. Sigo en el próximo.